Bien, Miguel, ya hemos hablado un poquito de cómo era ir al campo de tiro. ¿Cómo era el día a día estando en el Geo? ¿Cómo es el tema de residencia? Si dormís dentro, digamos, del acuartelamiento del Geo, dormís fuera, todo eso, ese día a día. Ese después de colgar el uniforme. Bueno, en realidad durante el curso, los primeros meses internos, tenías alguna tarde libre y bueno, pues era una familia, ¿sabes? Allí se salía del cuartel cuando hacía falta comprar algo o ir a una situación, pero después ya cuando terminas el curso ya sí que puedes establecerte fuera, pero sí que todos los días hay un entrenamiento por las mañanas, muchas tardes también, y también ya empiezas a formar lo que se llama un retén o una alerta para salir en cualquier parte de España donde te requieran, ¿no? Y curiosamente hacías guardias de 24 horas, pero claro, al ser coincidentes con el entrenamiento, pues en definitiva, mira, lo puedo explicar, pero tres cuartas partes de la vida estaba allí y un cuarto con la familia, ¿sabes? Que esa es la siguiente. Claro, estamos hablando de que, digamos, vuestra jornada laboral eran 8 horas, ¿no? Por así decirlo, la instrucción. Pero No claro, había, después, es que no había pero después jornada. te quedabas de retén esas 24 horas hasta el día siguiente, que empalmabas con la instrucción del día siguiente. Y al final de Pero, cuentas, pues, pero en definitiva también, si cuando estabas libre también había que estar muy alerta, estar cerca por si alguien sonaba, que entonces tampoco teníamos medios, no había, los móviles se inventaron mucho después, pero mucho después. Pero sí que hubo un intermedio que fue un mensáfono pequeñito que nos daba Telefónica y que hacía un pitido o tres pitidos y dependiente de la urgencia y corriendo todos al cuartel, ¿sabes? O sea, y claro, eso tenía un máximo de alcance de 25 kilómetros y ese era el radio haciéndote, salvo en muy raras excepciones, tenías que estar viviendo pues allí pegado. digamos, dentro de esos retenes y esos equipos, digamos, estaban divididos por especialización. Me refiero, por ejemplo, unos, digamos, entrada en Sí, casa, claro. otros montaña y demás. Vamos a ver, cada uno siempre tiene unas habilidades particulares propias de cada uno. Por mucho que entrenes, al que se le da bien poner la balita, el proyectil en su punto, chico, ese lo lleva dentro ya casi, a poco que le rasques, y el que se le da bien al agua y el que se le da bien a montaña. Y entonces eso, ahí los jefes también hacen, igual que los comandos, ¿no? A la hora de formar un comando, tú y yo podemos ser muy amigos, pero no sé por qué cuando vamos juntos siempre estamos discutiendo, pues malamente podemos hacer una piña. Y todas esas cosas que parece que no tienen importancia, pues son fundamentales para... Y sí, había una especialización, o sea, un comando tipo, que era uno tirador selecto, que es lo que todo el mundo quería ser. Luego había otro que ya no era tan selecto, que era de apoyo. Y después había también otro manejo de explosivos, otro de transmisiones y un quinto de buceador. Y entre medias también había otro con silenciador, pero en definitiva el comando de 5 personas, cada uno tenía esas particularidades. Luego incluso había otro quinto hombre que a veces que manejaba de todo un poco, ¿sabes? Porque también es importante la cartografía, saberte mover, conducción, en definitiva, pero sí que había un patrón, ¿eh? Y es curioso porque fíjate que en aquella época los militares, con todos los militares que eran, llegaron a plantearse de que a veces un comando no necesariamente lo tenía que mandar el cabo, sino que a lo mejor lo podía mandar un policía, porque para los dotes de mando y aglutinar y tal es distinto al haber ascendido, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Se llegó a debatir, pero ahí la milicia chocaba y decía, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Si un sargento no es capaz de mandar bien una patrulla y tal, pues a lo mejor no se merece la pena estar aquí. Entonces, que venga un sargento que sea sargento y que además sepa mandar, ¿sabes? Entonces eso se limó y se estructuró como debe ser. Cómo se podía. Pero sí que puede ocurrir que en un comando hubiera dos o tres cabos y en otro ninguno, y mandar a un policía. Eso sí, ¿ves? Sí que se arreglaba, ¿eh? Porque al final, digamos, Porque la galleta daba igual. Lo que importaba lo que importaba era era la maniobrabilidad, de saber esa manejar a la gente. experiencia, ese saber estar, ese equipo tan pequeñito que se llevara bien para hacer Es que es el fundamental. trabajo.
el binomio es la esencia, ¿no? Sin un binomio no eres nada, ¿no? O sea, yo pensaba, se lo digo muchas veces a los chicos, ni para recoger dinero, porque si hay mucho dinero, uno tiene que abrir el saco y el otro meter la pala, porque los dos, o sea, vamos a ver, hasta para eso, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental el binomio, pero siendo la partida mínima, por supuesto, cinco bien compenetrados, pues son la leche. Y una patrulla, como nosotros, como le decíamos nosotros, que lo componían 3 comandos, pues imagínate, y una sección que eran dos patrullas, pues, y ya 100, pues se comían a todo el terrorismo que hubiera por enfrente, ¿sabes? Si sabíamos dónde estaba. O sea, bueno, y ese es el resultado que se dio. Y bueno, pues es la maniobrabilidad la forma que el GEO se organizó. También me interesa sobre todo la parte logística. ¿Cómo era esa logística en el geo? El tema de munición, el tema de, claro, de llegar al punto A al punto B, el tema de, digamos, de patrulla, el tema de viajes, convoy, todo eso. Pues fíjate, dicen que todos los ejércitos sin una buena infraestructura no Sin tienen. logística Entonces, no eres nadie. aquí toda la fama se la llevaban los operativos, que para eso son operativos y geos y tal, pero teníamos unos jefes que sabían darle el valor a lo que lo tenían, que se llama, aquí le decíamos sección de apoyo, o eso, y hay una sección completa para eso. Y mira que es importante el que mete la bala y el que eso, pero que te llegue el proyectil en sus mejores condiciones, mimado el arma te la tienes que limpiar tú, pero que si tienes un problema, alguien te ayude, que si el transmisor no funciona, que alguien te lo eso. Oye, que el explosivo, ¿no? El material de buceo, una vez que lo has enjuagado y tal, que alguien te lo. Bueno, pues esa es una parte fundamental del geo, por supuesto, también. Y lo compone, ya te digo, una sección completa de personal y bueno, pues de automovilismo, de todas estas esenciales que es lo que te decía antes, ¿no? Que tú cuando vas a una operación y empiezas a meter cosas en un cestón, que nos preparábamos unos cestón de mimbres porque se utilizaba mucho el avión, ¿sabes? O el helicóptero, y un cestón que nos lo hacían aquí de mimbre, como estábamos cerca de la zona aquí del Alto Tajo y tal, que se crían bien, pues aprovechar productos muy manejables, ¿sabes? Entre dos tipos se reunía el material colectivo, supuestamente el individual cargas tú, pero yo cuando veía tanto material siempre me agobiaba un poco, porque, joder, si es que con atender el material, pero es tan fundamental porque te puedo contar alguna anécdota de cuando hemos llegado a alguna cárcel, alguna cosa o alguna intervención y has echado de menos algo, dices, joder, y claro, eso no se podía permitir, ¿sabes? Por eso había una estructura, había un orden, había una fórmula, había un ensayo que se minimizaba al máximo los errores. Algún error siempre ha habido, pero sí que es fundamental tanto la sección de apoyo como porque sin ella no es como el policía que está, yo siempre lo valoro, ¿no? El policía que está en la calle, el patrullero, el que tú dices, bueno, pero vamos a ver, si es la base de todo, vamos a ver. ¿Cómo va a haber un grupo especial? ¿Cómo va a haber alguien de élite? ¿Cómo va a haber un investigador? ¿Cómo va a haber un del TEDA sin una base fundamental? O sea, el policía que sale, que hace su patrulla, que hace su. Es que es fundamental, o sea, es la base de todo. Sin ellos no somos nada. Y esto los jefes de aquella época lo tenían muy claro y lo valoraban muchísimo y lo mimaban. Porque claro, es cuando se llama el geo, es que todo ha fallado, por así decir una manera. Porque ese patrullero no ha conseguido, o digamos, la amenaza es tan grande que hay que llamar Sí, a o alguien que sea que, realmente sepa claro, meterle mano. sí, o sea, el día a día, efectivamente, es como el quirúrgico ya, cuando vas es en la última, los jefes, tú lo sabrás con el argot militar, la reserva del mando, ¿sabes? Cuando todos los jefes y todo esto han tenido siempre una cúpula, alguien que esta es la última, si esto falla, ya estamos desbordados, es como cuando, pues si falla el geo y tiene que venir el ejército, pues resulta que ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Porque es distinto la concepción de policía y militar, aunque éramos militares, pero sí que lo teníamos muy claro, que nuestra misión no es liquidar, no es neutralizar, que es llegado el momento también es posible, sino la misión de la filosofía de la policía es salvaguardar bienes jurídicos, ¿sabes? Y de los mínimos a más. Es aquella operación que hagas lo mínimo imprescindible para que aquello se solucione. No vas a bloquear,
y sobre todo vas a salvar. Es la diferente filosofía que se tiene cuando hay trincheras por medio y armas largas. O sea, cada paso que se da se empeora más la cosa, ¿no? Y la filosofía del geo y de la policía es esta, ¿no? Salvaguardar vidas. La base de todo, También claro. el ejército, Sí. pero claro, cuando Ah, digamos, vosotros sí, ya, cuando nosotros claro, intervenimos que la cosa ya está, ya se ha perdido. Ya se ya ha se han perdido perdido todo. muchas vidas, ya, y hay muchas vidas perdidas, sí. Hay otra cosa también curiosa porque, claro, eh, la parte sanitaria. Ya es sanitario táctico, ¿vale? Porque hoy en día sí, obviamente sí muchísima formación, el TC3, el TC2, pero claro, todo eso ha venido inventado, importado americano por la Segunda Guerra Mundial, lo que es llevar un torniquete, que antiguamente, pues claro, habla de torniquete en los años 77, 79, es decir, a ver, ¿qué me estás contando? ¿Cómo era, No- digamos, la sanidad táctica allí en G? Nosotros nos poníamos una chapita de cada curso que hacíamos y teníamos el casi todo lleno de chapitas y una de ellas era de sanitario. En aquellos años, ¿eh? En el 78, 79 ya hacíamos un curso de sanitario de unos días, se practicaba con muñecos, con compañeros, con lo que sea, y sí, es importante, ¿eh? Porque donde no llega un médico llega el colega, ¿sabes? Y ese es el que te va, el médico obviamente, pero hasta que llega el médico o alguien al lado es el que te puede Y si solucionar puede las cosas, entrar, porque claro, si estamos que te pueda hablando de entrar. una operación Eso de es, que estamos eso que es. entrar a un edificio, a un supermercado X, hay un cordón de 100 metros, de 200 metros, a lo mejor esa ambulancia no puede entrar y hay que sacar al Es, compañero a zona azul. Un Eh, guerrero, un guerrero tiene que ser una persona de verdad que con una formación integral, ¿eh? O sea, cada vez se valorará más pues ese componente de formación lo más amplio posible. y por último, ¿cómo era? Tenía, digamos, todo el tema de control de sangrado, lo que se refiere, el primer interviniente, que es uno mismo, si te hieren, buscar un parapeto, poner torniquete y demás. ¿Cómo estaba enfocado, digamos? Porque hoy en día, claro, esos conceptos están muy arraigados, que todos esos conocimientos, pues, digamos, ¿cómo estaba enfocada, digamos, la sanidad táctica? ¿O cómo más o menos estaba hecha? ¿Sabes qué pasa? Que son cosas muy puntuales y es muy difícil que en una intervención nuestra, quirúrgica y tal, haya casi siempre es urbana, son centros, son zonas donde, y estaba más contemplada a salvar la vida, a salvar, o sea, es a ocupar, a liberar o a bloquear, y es que no hay tiempo, siempre han sido fracciones que a veces ha ocurrido, ¿no? Que se han aislado, un grupo, lo que sea, pero yo de todas las intervenciones que conozco, creo que el GEO siempre cuando ha empezado una operación ha durado escasísimo tiempo, ¿sabes? Entonces, Golpe de mano, entrar y salir. eso es entrar y salir y bueno, y por eso siempre la contundencia bueno, pues de ese arma que es muy superior al que te vas a enfrentar, es la base, ¿no? Y esa confianza que te da, que lo vas cogiendo con el tiempo, ¿no? No es que te crees un humilde guerrero, pero con el conjunto que miras a un lado, miras a otro, tú puedes estar temblando, los otros a lo mejor ves que temblan por la responsabilidad, por el tiempo, pero no sé qué, sale un ardor, sale una fuerza que se lo lleva todo, o sea, no. Sí que he tenido leyendo libros por ahí y demás, y de otros compañeros y otras que han tenido pero casi siempre es porque o no se ha preparado bien o ha venido imprevistos, pero lo del grupo casi siempre ha sido masaco, ¿no? Hombre, ha habido, por ejemplo, el Banco Central que duró un día y pico y tal, pero claro, eso no sé. Pero en el momento de ya la acción, dura muy escaso tiempo. Claro, es que, claro, esa parte psicológica tan importante, porque claro, hoy en día, pues sí, se conoce todo el tema del sistema simpático, parasimpático, todo lo que influye dentro, digamos, la psicología del combate, porque la gente se mea, se caga encima antes de una intervención, no es aparte por el miedo, porque el cuerpo se está preparando una situación y, digamos, se quita cosas que no necesita, ¿no? Pero claro, en aquella época, que digamos, esa parte psicológica digamos, cómo estaba enfocada, si se conocía o se formaba la gente. La verdad es que no habíamos oído hablar de ella, de mear. Sí que nos meábamos antes, ¿eh? Por ejemplo, para ir al curso de paracaidismo, cuando ibas el salto de paracaidismo, había 2 o 3 urinarios y había una patrulla entera para subir al avión.
pues casi se tiene que esperar el avión, porque todos queríamos mear en la... Bueno, pues al final meas aunque sea en el bolsillo del otro, pero meas, porque es fisiológico, Es es que el así. cuerpo te lo pide. Es que te lo pide, o sea, y es que yo se lo pongo el ejemplo a los chicos ahí. Tú imagínate, nos lo decían, que disparas una sandía repleta de líquido, de eso, fíjate el efecto de la sandía, lo que hace, aquello se devora, pero tú pincha un globo, algo que esté vacío, pasa el sedal y no hace nada, y el otro explota, o sea, es que te lo pide, es fisiológico. Pero y en la cárcel de Carabanchel, por ejemplo, que nos pegábamos unas cuantas de horas allí esperando, porque eso sí, la espera es infinita del policía, como el del guerrero. La espera es, nunca termina la espera, siempre estás esperando, no sé cómo, siempre estás esperando. El trabajo es Entonces, esperar etcétera, hasta que te dejen y no actuar. había nada, y había un perolo por allí, estamos acurrucados allí y todo, pues ya sabes, todos a vaciar al perolo, ¿sabes? O tres a la vez, o lo que haga falta. Pero sí, es una construcción fisiológica. Lo de los mayores, no, yo nunca me he acostado, nunca he oído malos olores, o sea, nunca a los compañeros no les. Y lo que sí que veía, lo que sí que se notas es cuando tú estás, que sabes que está el comando dentro, que sabes que tienes que liberar a la niña que está secuestrada, que sí, lo que lo veía, estaros quietos, hombre. O sea, que mirabas para atrás, a veces que me ha tocado mandar un grupo de asalto o lo que sea, miraba para atrás, hombre, estaros quietos. Y a lo mejor el que más me movía era yo, ¿no? Porque ese hormigueo, y no sé, es imperceptible, pero tú sí que lo oyes. El de dentro seguramente que no. Pero ese nervio, pero se asume, ¿eh? Y ese es el que, cuanto más lo entrenes, cuanto más lo practiques y cuantas más veces lo has hecho, sabes que aunque los tengas, como cuando vas a coger un bolígrafo al examen, sabes que en cuanto abra la puerta, aquello es una bala, vamos, aquello porque es la potencia para aniquilar el A la problema que amenaza que hay haya detrás dentro. de la puerta. Eso es. Eso Es que, es. claro, esa Pero, y es que, adrenalina. y es que es hasta parte necesario, porque cuando ya eres mayor, que ya vas así como... Los mira, dinosaurios de 14 años. ya empiezas a... La experiencia sí, pero ya ponte detrás para decir lo que tienen que hacer los otros, ¿sabes? O sea, es que es necesario la adrenalina, pienso yo. Claro, que estamos hablando en aquella época, todos esos estudios psicológicos como no habían llegado, obviamente. Bueno, Entonces, la era la fisiología, desde luego, experiencia no. del día a día. Sí, eso es. Eso es lo natural y lo que ocurría, ¿eh? Pero ya te digo, sí que aquella se vencía con lo que te digo de las entradas, es el aprendizaje una vez y otra vez y otra vez y mil veces más y otras mil veces más, hasta que lo elevas al instinto y te sale solo. Y entonces, aunque tengas esa adrenalina, esos nervios, bueno, sabes que los asumes y que lo vas, y nunca había nadie que tuviera problemas. O sea que de los compañeros, ¿eh? Bueno, es cierto que algunas cosillas, siempre ha habido alguno que a lo mejor jugar se atasca un poco, pero para eso estaba el otro que le pasaba por encima si hacía falta, ¿sabes? O sea, no, ningún problema. Vamos a hablar de tu primera intervención. ¿Cuándo es la primera vez que tocan cornetín para que sacas? Bueno, se había hecho algo en el Geo ya, ¿sabes? Algunas intervenciones, pero la primera intervención seria que se puso en el grupo, y me tuvo, fíjate, tuve suerte, estuve a punto de darme la maleta por una rabasada que hicimos por ahí, y de pronto, en vez de coger la maleta, que la maleta con cariño era que te la ponían en la puerta para que te marcharas, porque no servías, ¿no? Te invitaban a irte, ¿no? Entonces estuve a punto y en lugar de coger la maleta, pues me mandaron al País Vasco, allí que hacíamos escopeteros con las brigadas entonces del Cuerpo Superior, que hacía las investigaciones para por la noche atacar a los comandos o coger gente. Y esa primera intervención ocurrió allí, precisamente en Bilbao, ¿sabes? Éramos 5, cogíamos el 131 Super Mirafiori que teníamos, todo un lujazo, de ir de Basauri a Bilbao Centro, a la jefatura, y jugar. Cuando vamos por allí, vemos que había sirenas. Bueno, me estoy enrollando, ya estoy diciendo cómo se hace la operación, pero bueno, en definitiva fue un asalto un asalto contra un banco donde se habían hecho fuerte unos atracadores, ¿sabes? De los bravos de aquella época, con 6 o 7 rehenes, ¿sabes? Lo típico, ¿no? De que había muchos atracos, aparte de ETA también había mucha Estamos hablando del delincuencia. Vaquilla, el Torete, toda esta Sí, gente. efectivamente. Esto fue en Es el que año la época, 81, ya te digo, en febrero,
y se metieron dos bravos. Y lo han puesto, le habían cogido, lo habían planificado bien, habían cogido a un, pues a un funcionario que entraba, bueno, a un empleado de la banca que entraba al banco, le habían cogido ya previamente secuestrado, lo llevaron allí y con él se entraron y con él cogieron el botín armados con su... le hicieron, y justo cuando lo que hablábamos antes del patrullero, justo cuando salían, pues ven que dos que salen con una bolsa, el otro que, pues blanco y en botella, y los otros reculan, y lo bueno que fue es que no fue un secuestro, digamos, eh, previo y planificado para, para exigir, ¿no? Sino simplemente fue un secuestro casual, ¿no? Pero casual de lo bravo, ya te digo, ¿eh? Porque estuvo las negociaciones, estuvimos allí y la verdad es que, bueno, pues fue la primera intervención y donde ya se demostró si el grupo Orgeo se había entrenado eficazmente o no se había entrenado eficazmente. Se ponían varias cuestiones en juego, era el prestigio de la unidad, el mío particular, que ya te digo que como había estado un poco en entredicho, digo, joder, a ver cómo reacciono y demás, pero especialmente sobre la vida de las personas, de los rehenes que había allí secuestrados y que las pasaban mal. Fue compleja, lo describo en el libro como intento describirlo no tipo americano, esto de que entra uno, el Clint Eastwood y pega una pata y mata a cinco, esto lo contrario, para matar o para bloquear a uno tenemos que ir un chorro de ellos. Es realmente cómo se una intervención por dentro, ya te digo, intento explicar ahí. Y bueno, pues esa fue la primera intervención del GEO y la mía particular, para la liberación de rehenes en España. ¿Cuánto duró la intervención? Pues la intervención duraría por lo típico, los 3 o 4 segundos, o 5 o 7, no sé, pero no mucho más, desde que pega el petardazo hasta que salimos con los secuestradores grilletados y esposados para abajo. Pero la previa, pues ya te digo, desde las 9 de la mañana o las 10 que abrió la identidad bancaria hasta que se le hartaron ya las narices a los jefes y dijeron, venga por ellos. Y dieron luz blanca, a pesar de las negociaciones y todo el follón que se preparó allí, y con la radio televisión española de aquella época, con todos los periodistas retransmitiendo en directo. Y bueno, pues todavía habrá imágenes de aquella época. Y bueno, pues eso es lo que duró. Es siempre lo mismo, espera, 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 pero mientras que esperas tú no puedes estar mirando a la puerta, sino tienes que estar urdiendo, siempre previendo, siempre haciendo un plan, siempre mejorándolo, siempre ver cómo, y si es la mejor intervención, es como decían los antiguos viejos de la policía, la mejor intervención es la que no hagas, porque no ha sido preciso, no hay ningún gasto, porque en cuanto que ya interviene la policía o el GEO, puede haber unos daños que son Y a veces todo irreparables. lo demás a follar. Efectivamente, efectivamente. Así que pues Terminamos la intervención y volvemos a casa. ¿Cómo es la vuelta a casa? Pues mira, la forma de intervención fue, la forma de la final fue muy placentera porque fíjate que estamos hablando del año 81 y a las salidas habían congregado, pues no sé, miles de personas allí para contemplar, porque para aquello era una fiesta, ¿no? Bueno, una fiesta, entre comillas, a ver si ver ese despliegue, y en los años del País Vasco, de ETA pegando, Del ¿sabes? fuerte del País Vasco. Y una satisfacción de la que me llevo de allí más que luego la condecoración, porque la condecoración, ya te lo cuento yo lo que fue de aquella época, fue el aplauso unánime de todos los espectadores, de los vascos, de los vecinos, que por cierto, el otro día estuve en unas charlas por allí y hubo señoras que dicen, si yo vivía encima, dice, joder, que si me acuerdo de esto, dice, si yo me acuerdo de aquello que pasó y demás. Bueno, pues esa es la mejor satisfacción, te lo digo, ¿verdad? Y sí que es muy bonito y la vuelta es... Pero luego viene en la contra, ¿sabes? Que ese mismo día o los 2 días seguimos de servicio en Basauri y bueno, pues había que hacer un esto de seguridad porque habían secuestrado al ingeniero Ryan, que era un bilbaíno estudiante de Estados Unidos que vino muy preparado para
la central de Lemoni, ¿no? Y bueno, pues habían dicho que las negociaciones estaban mal, al final, pues lo típico dice que le habían pegado un tiro en la nuca y que estaba en tal sitio. Pero claro, ese estaba en tal sitio, había que ir, pero A ver cuidado, si era verdad. a ver si era verdad y a ver por dónde ibas y cómo ibas y cuándo pisabas. Bueno, pues ese despliegue lo organizaron también el mismo comando, fuimos para allá y bueno, pues cuando ves tomando todas las precauciones, lo explico ahí un poco, y cuando tienes en la mano el cadáver y dices, hay que ser para apuntarle por la nuca, dejarle un tiro y salirle. Apenas había sangre, además, porque estaba en covito supino, estaba el hombre, ves esa mezcla de un día antes estás eufórico y tal, y otro día pues estás diciendo, joder, ¿con qué nos estamos enfrentando? Porque hay que tener estómago para hacer eso, para hacer esas cosas, esas barbaridades que vemos, pero que, bueno, que estaba ahí, que era... Y esa era un poco Una la de cal y alegría. una de arena. Exactamente, es tal cual. ¿Cómo cómo fueron vivir, digamos, entrar en el Geo y pillar los coletazos tan fuertes que era ETA en aquel momento? Pues efectivamente, ellos al final, algunos se demostraban que eran ideólogos, porque una persona que se mete en un grupo terroristas y tal puede meterse por muchas variables, pero al final también son ideólogos, y son gente bueno, que hay que incluso respetar a todo tu enemigo, puede ser todos los sanguinarios, todos los criminales que sean, pero también hay que ver la persona con la que te enfrentas, ¿no? Y lo estudiamos mucho, pero había una cosa que siempre a la policía la acompaña, es que crees que tiene la razón, ¿no? Y que con la justicia y con la razón, pues mira, y no puedes emplear sus propias armas contra ellos como ellos están empleando hasta que no sea más necesario, ¿no? Pero sí que con una idea se combate con otra, ¿no? Y bueno, pues aparte de la operatividad, que nosotros teníamos que ser mejores que ellos y ganarles, y por eso es el emblema que se sacó del Geo, pues ellos se veían con un hacha y con una serpiente, pues nosotros era el águila que iba, que iba A comerse la serpiente. a descabezar esa serpiente, efectivamente, a bloquearla. ¿Hubo, digamos, atentados contra la vida del Geo en aquella época por parte de este grupo? Oímos algo, ¿sabes? Y se tocaban precauciones, pero es que es como todo, ¿sabes? Esa sensación que había, de que, bueno, de que había unas medidas, había unas contramedidas, y a veces hasta ostentarlas, ¿no? De hacer unas contramedidas, de hacer unos despliegues, como yo te decía, estaba estudiado, se trabajaba y nunca hubo ningún atentado directamente con el Geo. Sí que en servicios ha habido momentos y causas curiosas bueno, que no hubo necesidad, pero sí que en el enfrentamiento contra ETA nunca ha habido ninguna baja Causada, ¿no? causada por el Geo. Sí que ha habido heridas, pero ni ellos han atentado ni nos causaron ninguna baja directa de muerte por ETA. Si me lo permite, voy a tocar unos puntos, sobre todo, digamos, clave, que ocurrieron en aquella época. Por ejemplo, el secuestro de Miguel Ángel Blanco, Ujú, el atentado de Hipercor, ujú. que viviste en aquella época. Por ejemplo, vamos a empezar con el secuestro de Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo? Pues sí, sí, mira, yo ya no estaba en el Geo, ya había salido, pero sí que estábamos en la Comisaría General de Información y bueno, pues es una frustración total de que te ganan la partida, ¿no? De que no hay forma de llegar a donde quieres llegar, ¿sabes? Y se trabaja horas y días y momentos, pero si no tocas el palillo y no tienes la información, porque a mí me tocó casualmente vivir las dos partes, la operativa, la del Geo, la bonita, la que pega la parte en la puerta y tira para adelante, y la otra, pues la que tienes que ir tocando palillas e incluso rayando rayando
lo que se puede humanamente y legalmente para combatirle, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es más importante? ¿Y cuál es más importante de cuál? Y en aquella, desde luego, fue una frustración bestial. Pero fíjate que yo aquella vez ya experimenté, cuando vi esas manifestaciones y vi este movimiento social, digo, vamos, se veía venir de que ETA estaba perdiendo ya la calle y la razón, si es que alguna vez tuvo alguna razón. Y fue determinante, porque aquí todo el mundo se atribuye el éxito de haber vencido a ETA y tal, pero yo creo que ETA se venció entre todos, o sea, cada uno aportando su grano, y la sociedad tuvo mucha decisión y mucha Esas marchas blancas valentía. que hubo. Eso fue, hubo algunas otras, pero esa fue el punto de inflexión para mí para vencer a ETA, porque tú podrás ser muy terrorista que quieras, al final no, es un fanatismo, pero no estamos hablando del yihadismo, ¿no? Son al final vascos que al final, es que ¿en qué se diferencian como los catalanes? ¿En qué nos diferenciamos? Pero sí es que hay muchísimo más que nos une de lo que nos separa. Y ese poquito, al final somos todos españoles, o sea, querámoslo o no querámoslo, y ellos verse ahí y verse esa multitud, oye, tú cuando vas a hacer la próxima operación, o sea, yo creo que no vas con el mismo ánimo, no vas con el mismo, o eres un loco de la vida, un exagerado, o te hace mella, ¿sabes? Y eso para mí fue un punto de inflexión para la lucha contra ETA. La lucha contra ETA realmente, digamos, yo siempre lo pienso que ellos se vinieron abajo porque de tantos golpes que ya empezaron a darle, pillar esos núcleos de munición que fueron pillando por el País Vasco, esas intervenciones, pillar al lobo en su casa, llevárselo preso, llevar, digamos, a los ases de ese grupo, llevarlo solo a la cárcel, fue un batacazo bastante grande que ya no nos quedó otro remedio que, digamos, sacar bandera blanca. Pues sí, fíjate que lo comento de pasada y esto y un punto también importante que fue, no sé si recordaréis con tú me has dicho del polvorín de Socoa, pues ahí fue muy afortunada la intervención de la Guardia Civil y ahí se desmanteló tal cantidad de información, otros después ha venido Santipotros, han venido Paquito, han venido muchos otros, pero aquello fue también, igual que te cuento de Miguel Ángel Blanco, pues aquel fue un punto de inflexión que llegamos a la misma conclusión, tanto de la Guardia Civil como nosotros. Y fue un poco colaboración con pero fue inventada por Julián San Cristóbal, un buen de la Secretaría de Estado, un buen funcionario que está, pues el hombre ideó y se ayudó, colaboró la CIA y casualmente con aparatos más bien sencillos, ¿sabes? Pero estuvo ahí y nosotros, en la misma unidad que estuve yo, curiosamente, fue los primeros, porque había como todo el mundo ya sabe, un transmisor que se había colocado en un misil para hacerlo de cebo que se llevó, y luego había que buscarlo con un sensor de sonido, ¿no? Y curiosamente fue mi unidad, que yo no estaba entonces allí, pero fue mi unidad la primera que recogió la señal. Y dijo, apunta hacia la isla de los Faisanes. Y se estuvo en la isla de los Faisanes, pero como allí no, pero esto era justo al otro lado. Y entonces ya la Guardia Civil, el gobierno y tal, pues oye, la Guardia Civil, venga, pues tal, y la Guardia Civil siguió pero los primeros sonidos fue de esto. Y gracias a su existencia y su buena labor, o sea, indudable, ¿no? Pero fue donde se empezó a ya ver las cúpulas de cómo venía la financiación, cómo se estructuraba, toda la documentación, porque en definitiva pasaba igual que como hablábamos del GEO, ¿no? Aquí sí que es muy importante un operativo, un soldado, un guerrero, pero a un guerrero se lo sustituye a otro, y un jefe se le pone otro, y una brigada sustituye a otra. Pero esa telaraña, esa máquina de hacer, de cómo se mueven, de dónde de cómo viene, de cómo se estructura, de cómo viene la muga, de quién nos alberga, todo ese tejido, y ese fue un punto de inflexión también que fue, pues ya te digo, en los años 90 El y 92 creo que fue, pico, ¿no? un poquito más tarde, me parece que fue. Bueno, ahora mismo, Sí, para no decirlo, me parece que puede que sea.
en el 96 puede ser, pero no lo digo con certeza, la memoria a esta altura es frágil, pero fue un punto de, ya te digo, determinante, sí. Fue un golpe bastante bueno. Mm. Eh, También preguntarte, ¿había mucha hermandad, digamos, el Geo con la Guardia Civil? Todo el tema, Toda, el trabajo contra ETA. toda, Había, siempre, había digamos, siempre. total transparencia y comunicación, tanto por un lado como por el otro, para... Para que no se enteraran de nada, ni los unos ni los otros. Si yo pillo algo, vamos, me lo como yo como está mandado. Vamos, ha habido siempre, a veces el bueno y a veces el malo, esa rivalidad, y se organizaban, se organizaban en la Secretaría de Estado y tal, pero a ver lo que puedo sacar yo y lo que no cuento y lo que La me entero. medalla para mí. Más que medalla es que, joder, es que son muchas horas. O sea, tú imagínate que encuentran ellos un buzón, o nosotros, ¿no? O un, Sí, una carta o un infiltrado, etcétera, un etcétera. buzón es donde ellos se comunicaban, o por ejemplo un zulo o cualquier cosa. Y yo me pego 5 o 6 meses allí y estoy esperando a que venga, ¿sabes? Y luego voy y lo casco allí y vienen ellos y lo detienen ellos. Te lo hacen una vez. Pero a la siguiente no, majo. A la siguiente, cuando veas un verde, sal corriendo, que no te vea. Y viceversa, vamos a ver. Un poco de pillería siempre ha habido, ¿sabes? Pero en definitiva, luego cuando había que enterrar o cuando había que alegrarse o cuando jugar que estos han caído, que han cogido el comando tal, que han... Vamos, Al jugamos final, en diferentes equipos, pero el objetivo es idéntico y más cuando ya después, cuando hubo esos cuando grandes entierran a los atentados, muertos, eso hermana mucho, ¿sabes? sí, Porque al cuando... final a los que nos dieron, dieron a todos, ¿no? Repartieron, pero Guardia Civil se llevó en primer lugar, después policía, ejército, bueno, hubo bajas por todas las partes, pero a nosotros nos dieron más, porque eran los que están, como tú decías antes de los grises, eran los que estabas allí para cortarle las alas. Claro que se Claro. pues sí, hicieron la transición a los marrones, como lo llamaron, y los pasaron a los azules. Sí, sí, Lo he dicho, Miguel, me quedan un minuto de grabación. Me puedo muy pegar bien. toda la noche contigo, lo sabes, ¿verdad? Y acabo de Bueno, empezar. pues, El tiempo que tú me des. Y a mí me encanta. Yo parto formación en la calle, me dedico a esto y conocerte a ti, pues para mí es un honor. Conocer aquella época, porque claro, yo ahora lo veo muy bonito. Portaplacas, todo chulo, cargadores, tracción rápida, todo eso, un G36, todo de plástico, láser, todo muy guay. Pero claro, aquella época había que estarlo. Había que estar, ¿sabes? pues, ¿qué te voy a decir? Cuando se habla el mismo lenguaje, se entiende mejor. Y yo también, ojalá tuviera tus años y tuviera para volver a empezar, ¿sabes?